Manchado tiene la palabra. Sí, buenos días, gracias señor presidente. Buenos días, señora secretaria de Estado. Como es lógico y como han hecho mis compañeros y compañeras, agradecerle su presencia aquí y su comparecencia para hablarnos de cosas tan interesantes como hemos hablado, de cosas ligadas a la ciencia, a la innovación, a la investigación y al desarrollo. Con el permiso del señor presidente, yo quisiera utilizar un minuto para hacer un homenaje a una persona, precisamente una persona de ciencia, una persona que nos ha dejado el pasado sábado, la doctora Montserrat Casas, rectora de la Universidad de las Illes Balears, con la que en los últimos años he hablado bastante de estos temas, que tenía una persona con criterio y en este sentido crítica, pero una persona que con una capacidad de trabajo enorme, con una tenacidad inmensa, y que en estos momentos de dificultades que tenemos como país, son las personas que más necesitamos, porque son las personas que más sentido pueden poner, que más seny, que dicen en catalán, podemos aportar. Para que la conozcan, la doctora Casas dejó dicho pedido a su familia que todas aquellas organizaciones y personas que pensaran en mandarle flores mandaran el dinero a la universidad para la formación de los nuevos doctores. Por lo tanto, este homenaje en nombre de la sociedad mallorquina para la doctora Casas. Entrando en el asunto, en la presentación que nos ha hecho la señora Vela, y ya también lo han dicho repetidamente los senadores y senadoras que me han precedido, estamos ante dos documentos clave, dos documentos que sin duda son documentos para el futuro de este país de enorme importancia, ¿no? Yo creo que además, y también se ha dicho, son documentos que no soportan ninguna enmienda a la totalidad. Obviamente son documentos muy pulcros, muy sensatos, que tienen verdades como puños y afirmaciones pues absolutamente inatacables. Por tanto, yo no voy a entrar aquí en descalificar un documento que se ha hecho por gente que sabe, con participación de gente que sabe, y además expresando deseos que todos tenemos, ¿no? Es decir, todos estamos de acuerdo en que la innovación es el futuro, que la I+D, que la ciencia básica no hay que olvidarla. Yo creo que en esto estamos todos de acuerdo, ¿no? Yo incluso, y aunque esto pueda parecer raro, cada vez que escucho al ministro Guindos y a la señora Vela hablar de innovación y de ciencia, yo suscribiría el 100% de sus palabras. Yo lo haría. Lo que pasa es que en este gobierno ustedes tienen otros ministros. Y tienen un ministro de Hacienda que, aparte de disimular el déficit de tal manera que le pillan con el carro del helado, es quien está bloqueando la gran cantidad de iniciativas, de buenas iniciativas, que, por otro lado, usted, señora Vela, y el señor ministro de Guindos expresan verbalmente cada vez que hablan. Yo incluso creo que el ahorro de papel del plan es cuestión de Montoro, porque si no, no lo entiendo. La estrategia parte, como digo, de excelentes planteamientos y de excelentes objetivos, y yo creo que es casi inmaculada, ¿eh? Yo de las cosas inmaculadas siempre sospecho, ¿no? Porque la inmaculabilidad es un concepto que tiene que ver con la divinidad, y estos trabajos nuestros son trabajos de hombres y de mujeres, y por lo tanto imperfectos, ¿no? Y hay algo en la estrategia que a mí me llama mucho la atención y que no comparto en absoluto, y es la actitud de casi esconder el ala la cabeza bajo el ala, como hacen los avestruces, de hablar solamente de que este país tiene falta de inversión privada en I+D+I. Yo creo que este es un error que tiene la agenda, y es un error que usted también ha cometido, porque es cierto que si nos comparamos con los países de Europa y con los países del mundo, nuestro sector privado invierte menos en ciencia y en I+D+I. Eso es cierto. Pero también es cierto que el sector público también invierte menos. Y también es cierto que cuando hablamos de la última década acabó en 2010, y que en 2011, 12 y 13 ha habido un descenso en el esfuerzo público. Con lo cual, hay que decir que el esfuerzo público no ha sido sostenible, y por lo tanto hay que decir toda la verdad, hay que hacer algún tipo de autocrítica. Yo no le he escuchado hacer autocrítica, por lo tanto yo no le haré muchas alabanzas, que se las podría hacer, pero claro, si usted no hace autocrítica, yo no voy a hacer alabanzas. Y hay un hecho que justifica cualquier crítica, y es el hecho de la
inexistencia todavía de la Agencia Española de Innovación. Yo creo que eso es un error garrafal, porque lo último que habíamos leído era que estaría para el verano. Hoy usted nos ha hablado aquí de final de año, y eso significa 2 años de retraso. 2 años de retraso, es decir, media legislatura. Ustedes habrán pasado media legislatura cuando pongan en marcha la Agencia Española de Investigación, que es un mecanismo que, además de estar previsto en la ley, usted reconoce en su exposición y en la estrategia que es clave para planificar, para financiar todo el sistema de ciencia español. Bueno, pues si ese mecanismo clave hemos tardado 2 años en ponerlo en marcha, yo no entiendo cómo podemos asumir que las frases que ustedes dicen son ciertas. Es, una vez más, la realidad desmintiendo el lenguaje del político, y eso es algo que no podemos pasar por alto. Como además esta agencia es independiente o va a ser independiente, pues claro, uno llega a sospechar que la independencia vuelve a ser incompatible con el Ministerio de Hacienda y que precisamente todos los frenos para que se constituya es evitar tener mecanismos independientes o organismos independientes que puedan decir las cosas claras. Por lo tanto, yo le diría, señora Secretaria de Estado, que es probablemente una buena estrategia, un buen plan, pero con unos datos malos, absolutamente malos, constatables. Y voy a añadir otro defecto que creo que tiene la estrategia, que creo que además demuestra la casi nula credibilidad que tienen ustedes en su propia estrategia. En este momento España está a 0,7% menos de inversión en I+D+I sobre el PIB, comparado con Europa. Estamos nosotros en el 1,33 y Europa está en el 2,1. Por tanto, en este momento tenemos un gap de unos 0,7 décimas. En la estrategia se nos dice que en el año 2020, en vez de un gap de 0,7 negativo, tendremos un 1% negativo. Es decir, hacemos una estrategia que lo que prevé es que dentro de 10 años o dentro de 8 años estaremos peor en relación a Europa, en relación a la media europea, peor que como estamos ahora. Y además, que quien debe hacer el esfuerzo casi de aquí al 2020, es decir, se dice que casi el sector público debe mantenerse y quien debe hacer el esfuerzo gordo es el sector privado. Incluso se dice que ahora estamos en el 5,7% de recursos para la I+D+I que vienen del extranjero, y en el año 2020 se quiere llegar al 15%. Bueno, esto es una vez más darle la culpa al otro. Cuando uno se le apaga la luz en casa, tiene la tendencia a darle la culpa a Endesa. A veces es que uno tiene la instalación mal hecha. Bueno, pues ustedes le dan la culpa siempre a Endesa. Y no hablan de que para que el sector privado invierta en I+D+I es necesaria la atracción del sector público. Es absolutamente necesaria. Y además no dicen que el sector público todavía no está en los niveles adecuados. Yo creo que este es un error de la estrategia, que está al final del cuadro de indicadores. Hay otros errores en el cuadro de indicadores, pero aquí sí me gustaría que me dijera, y es una pregunta, ¿por qué no tenemos los datos iniciales? Porque hay algunos indicadores que no se hay algunos indicadores que está a la fecha 2010, 2016, 2020 y en otros no. No se conoce el 2010, que probablemente el 2010 igual no estaban, pero en este momento sí deberíamos saber cómo estamos en alguno de esos indicadores. Por lo tanto, yo creo que la estrategia, digo, es un buen documento, pero tiene errores, y tiene errores de concepción, porque si hacemos una estrategia española para en el año 2020 estar peor que lo que estamos, estar más todavía lejos de la media europea, es una cuestión, yo creo que no es una cuestión baladí. Y creo que es el momento, y yo lo he escuchado en todos los discursos que han hecho los senadores y senadoras, damos todos por supuesto que como estamos en momentos de crisis, pues no tenemos dinero. Entonces, partimos del paradigma, y como partió usted en los dos presupuestos que ha dicho, del hacer más con menos, y ya asumimos que hay menos. Y eso es un error de base. Einstein decía que si la respuesta que damos siempre es la misma a los mismos problemas, no vamos a solucionar nunca el problema. Es decir, aportar más a la ciencia cuando la economía va bien y aportar menos cuando va mal, eso ya sabemos qué resultado da. Y el resultado que da es que la economía llega a ser independiente de la ciencia y además nos alejamos de los países referencia en temas de I+D+I, como puede ser Estados Unidos, Alemania, Corea y los países punteros europeos. Por tanto, lo que no podemos hacer es
conformarnos con que tenemos menos. Su propio discurso, yo comprendo que seguimos teniendo al señor Montoro ahí, no lo pierdo de vista, pero tenemos que empezar a ponernos de acuerdo, señora secretaria de Estado, tenemos que empezar a ponernos de acuerdo todos los grupos políticos, todos los partidos de las cámaras, en que hay algunas cosas que diferencian a la ciencia del resto de inversiones. Lo decía la senadora Leonor Barrutia, esto no es un gasto, esto es una inversión, pero además son inversiones tremendamente productivas desde el punto de vista económico, porque son inversiones que lo que hacen es preparar un futuro de competitividad para todo el país. Y son inversiones que además tienen un rendimiento social muy alto. La inversión en I+D+I mejora el sistema educativo y, por lo tanto, mejora uno de los derechos básicos de la ciudadanía. La inversión en I+D+I genera empleo estable. Empleo estable es lo que necesita, porque genera industria. Empleo estable es lo que necesita este país. El empleo inestable ya sabemos dónde nos ha llevado. El empleo de la construcción sabemos dónde nos ha llevado. El empleo estable nos queda por experimentarlo. Y tenemos que empezar a decir que las inversiones en ciencia generan empleo estable. Y en el último de los casos, las inversiones en ciencia generan además calidad de vida, porque mejoran el sistema de salud, mejoran la salud de las personas. Y eso es algo intrínseco a este tipo de inversiones. Y además, finalmente, como ha dicho el senador Montilla y yo también he dicho algunas veces, son inversiones perentorias. Una comunidad puede prescindir de algún aeropuerto. Ojalá hubiéramos prescindido de alguno en este país. Ojalá hubiéramos dado alguna prórroga a algún aeropuerto. No podemos prescindir nunca de un proyecto que trabaje para buscar medicinas que mejoren la salud de la gente. Si en España se cae un proyecto ligado a la investigación contra el VIH, ese proyecto lo harán otros y, por lo tanto, no nos vale. Es decir, un equipo español que se desmonte, que esté trabajando en eso, es un problema. Un aeropuerto que no se haga, a veces es una oportunidad. Y en el peor de los casos es un problema, pero la gente se acostumbra y, bueno, pasamos más tiempo. Hemos vivido todos. A los niños los tenemos que poner a veces en aulas prefabricadas porque no hay dinero para hacer un colegio. Bueno, pero se les da educación. Un equipo de científicos que se desmonta, y usted lo sabe mejor que nadie, no se vuelve a remontar porque o se monta en otro país o alguien recoge el testigo y sigue adelante. Por lo tanto, nosotros creemos que es básico que la ciencia española reivindique algo tan sencillo como que la inversión en I+D+I se excluya del cómputo de déficit. Que cuando hay recortes, los recortes no vengan a la I+D+I. Eso es algo que debemos reivindicar entre todos. Y yo estoy convencido de que desde nuestro grupo político usted va a tener todo el apoyo. Usted y el ministro de Guindos van a tener todo el apoyo a la hora de plantear cosas como esta. Pero incluso plantear cosas como que en la Unión Europea dejen de imponernos ese tipo de reglas. No me ha gustado nada, señora Vela, no me ha gustado nada ver cómo usted daba por buena una cifra de 70.000 millones de euros para el Horizonte 2020, porque usted sabe que el Parlamento Europeo aprobó 100.000 millones de euros. No, y lo ha dicho, sé que lo ha dicho, pero si el Parlamento Europeo aprobó 100.000 millones de euros, ¿por qué? ¿Por qué el gobierno español no defiende eso? Eso es lo que debe hacer el gobierno español, defender los 100.000 millones de euros, a pesar del señor Montoro, porque es la única manera de que salgamos de esta. Es decir, bueno, como el Parlamento ha dicho 100.000, luego la Comisión dijo 80.000, ahora ya estamos en 70.000. Esto va a acabar como el Rosario de la Aurora. Va a acabar como el Rosario de la Aurora, y usted lo sabe. Y los 54.000 del pasado, que usted decía, bueno, ya hemos subido un poquito, vamos a estar ahí. Esos son de 7.000 a 10.000 para España, con las cuentas que usted hacía. Y, por lo tanto, yo creo que es muy importante eso. Yo creo que esas son dos cuestiones que debemos reivindicar entre todos, que el gobierno español debe reivindicar. Por un lado, que se mantenga la cifra aprobada por el Parlamento Europeo, que no es una cifra aprobada por cualquier institución, el Parlamento Europeo, el que eligen todos los europeos, la institución más democrática de Europa, casi la única democrática de Europa, porque el resto de instituciones europeas podemos discutir mucho sobre la democracia de ellas, ¿no? Sí, sobre todo cuando hay un país es capaz de decir el texto. Pero en cualquier caso, el Parlamento Europeo aprueba 100.000 millones, España debería romperse las cejas por esos 100.000 millones y no estarse tranquilos con los 70.000, como usted ha dicho. Otro aspecto que también ha tratado y que me parece interesante y que también ha dicho usted verdades como puños, el tema de los recursos humanos. Bueno, la administración lleva 15 minutos. No, 15 minutos no puede ser. Pero bueno, yo acabo ya mismo. Bueno, el tema de los recursos humanos. Bueno,
Mire, yo estoy de acuerdo en que en los planteamientos que hace usted de movilidad, pero no hay que olvidar que la movilidad tiene que ser en los dos sentidos. Y en este momento es fácil, probablemente es más fácil irse del sistema académico al sistema industrial, pero la vuelta es complicada. Y usted sabe que la carrera profesional tiene que ver con esto y tiene que ver con las evaluaciones y este tipo de cosas. Otro tema de recursos humanos importante que tienen ustedes que solucionar, que no está en la estrategia, pero que desde luego debería estar en la táctica de cada día. Se están produciendo bloqueos de proyectos porque con dinero, con financiación europea, con financiación privada, porque hay dificultades de contratación. Una vez más, la famosa limitación impuesta al capítulo 1, que también deberían ser excepcionales o excepcionarse en el caso de la ciencia. Transferencia de conocimiento o temas de innovación, absolutamente de acuerdo, señora Vela, pero para pasar de la idea a la factura, de la idea al mercado, es básico que nuestros investigadores tengan también eso dentro de su sistema de evaluación. Hoy en día hay científicos que trabajan por transferir conocimiento a la empresa, al mundo de la empresa, que acaban produciendo beneficios a las empresas, y yo, si quiere, le contaré en privado en privado porque no tengo tiempo, alguna experiencia en el Instituto Oceanográfico de España, pero que estas personas están muy preocupadas porque mientras ellos están trabajando por innovar, por pasar la idea a la factura, hay otros compañeros suyos que están publicando, y estos que publican acaban por encima de ellos en los baremos. Y eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de evaluar, pero hay que tenerlo en cuenta incorporando evaluadores que también tengan ese perfil, porque si no, si los evaluadores solamente miran lo que usted nos ha puesto aquí, quién produce en Science o en Nature, pues hay otros que no producen ahí, o que sí han producido ahí, pero menos, pero están haciendo otras cosas que nos interesa hacer. No le voy a hablar de los cambios normativos, porque ya lo han hecho mis compañeros, creo que es básico entrar en ellos, pero sí le voy a hacer una última intervención ligado a lo que nos ha puesto aquí delante y a lo que comentaba el senador Quintero. El director del Instituto Astrofísico de Canarias, aparte de decir lo del 600 y lo del Fórmula 1, también dijo que en este momento el astrofísico estaba trabajando como el tren de los hermanos Marx cuando iban hacia el oeste. ¿Usted se acuerda? Usted no se conoce el tren de los hermanos Marx en la película de los hermanos Marx hacia el oeste. El tren. La película era los hermanos Marx al oeste o hacia el oeste. Y el tren funcionaba a base de quemar los vagones de cola para alimentar la máquina. Lo que no puede ser, era la frase aquella de más madera, ¿no? Bueno, lo que no puede ser es que estemos quemando los vagones para alimentar la máquina. Y esa es la situación de muchos OPIs y de muchos institutos tecnológicos o centros tecnológicos de este país. Yo creo, señora Vela, que tenemos un documento bueno, tenemos un buen documento, pero nos falta detrás un gobierno que se crea lo que usted dice. No digo que usted no se lo crea, fíjese que digo que usted se lo cree, pero me da la sensación de que estamos solos. Estamos solos. Usted, su ministro y los que aquí nos interesa la ciencia, estamos solos. Bueno, y evidentemente un montón de científicos españoles que están muy preocupados por lo que está pasando y que desde luego ante esta estrategia que usted ha planteado no van a plantear grandes contradicciones ni se van a oponer frontalmente, pero tienen serios problemas para seguir trabajando en este país. Usted lo sabe y creo que entre todos deberíamos corregirlo. Fíjese que le digo entre todos. Gracias. Senador Manchado, pues por el Grupo Parlamentario Popular, el senador Arcó tiene la palabra.